Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano, el profeta José Ramírez. Queridos hermanos, el mundo que gira de espaldas a Dios siempre ha estado buscando la paz y la justicia, pero eso nunca la va a encontrar fuera de Jesucristo, porque Jesús dijo en Juan 15:5, porque separado de mí nada podéis hacer. George Washington dijo, no se puede gobernar sin Dios y sin la Biblia. Uno de los atajos o de las estrategias que los hombres han tomado para alcanzar el bienestar social y la justicia social es la política. El término política viene del griego polis, que significa ciudad. Eso indica que la política tiene que ver con la vida de los ciudadanos, con administrar el bien común. Entonces, ¿por qué las naciones que están siendo dirigidas políticamente están en caos, la mayoría en miseria, entre la delincuencia desenfrenada, la violencia, el hambre? Si el término política suena hasta bonito, ¿es mala la política? ¿Es corrupta la política? Claro que no. El problema está no en que la política sea corrupta, sino cuando los corruptos están en la política. La política es el arte de administrar eficiente y justamente el bien común para que todos los ciudadanos vivan bajo el paraguas del bienestar social. Hoy quiero hablar de este tema, pero puntualmente quiero hablar de Venezuela. ¿Qué ha pasado con Venezuela? ¿Por qué un país tan rico como Venezuela está inmerso en la miseria? La palabra de Dios dice en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La causa de la crisis de Venezuela es porque pusieron su confianza en un hombre pecador, astuto como el diablo, falso, manipulador, llamado Hugo Chávez Frías. Así lo hizo Israel cuando pidió un rey como las otras naciones y desecharon el gobierno de Dios sobre ellos para poner a Saúl, un loco esquizofrénico que oprimió a su pueblo duramente y persiguió a David a muerte. Primera de Samuel 2:30 dice que Dios honra al que le honra, pero el que lo desprecia lo tendrá en poco. Ninguna nación puede estar bien si no tiene a Jesucristo como el centro de su vida. Bendito sea Dios para siempre, y si no, lo adora. El Salmo 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que le escogió como heredad para sí. Ahora, en Venezuela pusieron a Chávez y a su partido político en el lugar que debe estar Jesucristo. Le dieron la gloria a este hombre pecador que subió a la palestra pública derramando sangre inocente de cientos de soldados que fueron a la intentona militar engañados. La muerte pesa sobre sus hombros de civiles y de inocentes en esa sublevación de 1992. Pero él, ¿dónde estaba Chávez? En un apartamento del 23 de enero tomando café, mirando por unos binoculares y dirigiendo la operación por radio. Él nunca estuvo en el terreno de batalla. Chávez, a los que no lo apoyaron, lo llamó vendepatria, cuando el verdadero vendepatria se llama Hugo Chávez Frías, porque él fue el que vendió la patria a los cubanos. Y me refiero a los Castro y su cúpula, no al cubano de a pie, que está en tanta miseria como los venezolanos y como todas las personas que están ahora mismo bajo un gobierno socialista y comunista. Le vendió Chávez la patria a los rusos, se la vendió a los chinos e hizo alianza con países árabes, musulmanes, enemigos de Dios y de Israel. Chávez se atrevió a maldecir a Israel y lo pagó bien caro, y aún su remanente
lo sigue haciendo, como yo vi hacerlo a Jorge Arreaza, que lo maldijo a Israel de la misma manera que lo hizo Chávez. Y siempre los chavistas, los de este gobierno, salen con la bufanda palestina en un claro desprecio a Israel, que es el pueblo de Dios. Por eso es que Chávez muere comido por el cáncer y su muerte fue trágica, dolorosa, triste. Él era en realidad la cabeza visible de la brujería, de la hechicería, de la santería cubana en Venezuela. El Salmo 16:4 dice que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Chávez se convirtió en el perfecto apóstol de Satanás en Venezuela y contaminó a muchas naciones con ese veneno llamado socialismo del siglo XXI, que hasta ahora no se sabe con qué rayos se come eso. Después de esa agenda socialista que Chávez trajo a Venezuela, detrás de esa agenda siempre estuvo la mano y el cerebro maquiavélico de Fidel Castro. Fidel Castro siempre tuvo la visión de mandar esos misiles socialistas a Latinoamérica y minar Latinoamérica con el comunismo marxista. Así como Gaddafi minó Centroamérica de guerrillas y terrorismo, financiando revoluciones y dotando de armamento a los grupos subversivos. Pero Fidel, aunque tenía el sueño, el deseo, no tenía el dinero para financiar ese proyecto, ese veneno satánico llamado comunismo, marxismo. Pero cuando Chávez conoció a Fidel, se rindió a los pies de este tirano asesino de Cuba y se convierte entonces Chávez en el financista del proyecto castrista con la chequera petrolera de PDVSA. Y hoy Venezuela es una colonia del país más miserable y atrasado del continente junto a Haití. Cuba es un país sin recursos, sin libertad para sus ciudadanos. Las cárceles están llenas de presos políticos, opositores al régimen, ateos, represivos de toda clase de oposición, en donde hay un solo gobierno, un solo partido político, en donde todo está controlado por el Estado cubano. Cuba no es un modelo de progreso para nadie. Cuba se paralizó en 1959, no hay avance ni progreso, las calles en ruinas, llenas de miseria, los edificios hacinados de proyectos multifamiliares, familias distintas viviendo dentro de un mismo apartamento, porque la filosofía del comunismo es, bueno, como no podemos hacerlos a todos ricos, hagámoslos entonces a todos pobres, y en eso han tenido mucho éxito ellos. La cúpula de Cuba ha vendido a Cuba como un paraíso terrenal. Pero mire, si Cuba fuera un paraíso para el cubano, como cantaba el imbécil de Ali Primera, los cubanos, desde que Castro se instaló en el poder, no se lanzaran al mar en barcas improvisadas, en llantas de camiones, dispuestos a morir ahogados o comidos por los tiburones con tal de llegar a las costas de Miami. Cuba es un paraíso, claro, pero solamente para los Castro, sus herederos y la élite comunista de allá de Cuba, ese cogollo de gobierno, esa élite comunista de Cuba. La familia de los Castro son los únicos que viven bien, que calzan bien, que visten bien, que viajan, que de vacaciones por Europa y por el mundo, que comen carne, cosa que para el cubano común es imposible. Nadan en lujos principescos, bendito sea el Señor, que viven una vida saudita. Y saben, Cuba no está en la condición que está por casualidad. En los años 50, Dios envió a Billy Graham a llevar un mensaje a Cuba, en los tiempos de Fulgencio Batista, que era el dictador de Cuba, para que se arrepintiera esa isla porque se habían convertido en una Sodoma del Caribe. Había hedonismo rampante, festines continuos, parrandas, borracheras. Cuba, en su prosperidad, también se había convertido en un gran burdel
del Caribe, e incluso la mafia siciliana se había instalado desde Estados Unidos allá en Cuba. A partir de 1933, encabezados por Meyer Lansky y Lucky Luciano, quienes además de llenar a Cuba de casinos y de juegos, de prostíbulos, también activaron operaciones de narcotráfico. Entonces, cuando Billy Graham llegó a Cuba en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, porque Billy Graham era un senador de los Estados Unidos y murió como un senador vitalicio, Batista, con un pelotón de soldados bien armados, no lo dejó ni siquiera bajar del avión y le dijo: no queremos su evangelio en Cuba, acá estamos bien, váyase a Estados Unidos. Y Jesucristo le dijo a Billy: Billy, sacude tus pies y sal de Cuba, que ellos sabrán lo que significa haberme rechazado a mí. Luego de esto llegó la revolución de Fidel Castro y triunfó, y Batista huyó a República Dominicana primero, donde estaba Trujillo, su amigo, y después se fue a España y murió allá en Málaga, España, en agosto de 1973. Y desde ese día Cuba está bajo la dictadura satánica de los Castro. Ya son 65 años bajo ese yugo comunista, que ni Estados Unidos, siendo la potencia número 1 del mundo, ha podido quitar ese gobierno de Cuba. ¿Por qué? Porque ellos están bajo el juicio de Dios por rechazar a Jesucristo y entregarse a los demonios africanos, a la santería, al vudú y a toda clase de obra diabólica. Pero fíjense, ya Chávez y Fidel Castro ya no están en la tierra, murieron, y ambos están de cabeza en el infierno. Pero su veneno ideológico quedó sembrado en la gente que fueron engañadas por esta idea comunista. El comunismo, amados, nada positivo le ha dejado al mundo, solo dejó más de 100 millones de muertes. En Corea del Sur, que es democrática, hay progreso, hay tecnología, progreso industrial, progreso tecnológico. Son fabricantes de marcas reconocidas en el mundo entero, fabrican vehículos, Daewoo, Hyundai, etc. Pero en Corea del Norte, que es comunista, no hay nada. Solo tienen una bomba atómica y a un loco que es adorado como si fuera Dios de una manera obligada y que vive amenazando al mundo entero con desatar la Tercera Guerra Mundial y con lanzarle esa bomba que tiene bajo el brazo a todo el mundo. Pero vamos a Venezuela de hoy. Hoy ya no está Hugo Chávez, ahora tenemos a Maduro, un títere de Cuba, de Rusia, de China y de los musulmanes en quienes se apoya y confía. Él es otro ocultista, seguidor de Saibaba, brujo declarado, que ha manifestado Vox Populi su inclinación por la brujería y la santería. Se ha institucionalizado en Venezuela la delincuencia, el pranato, los violentos colectivos, la opresión violenta a los opositores de este régimen maligno. Las cárceles están llenas de presos políticos, en donde son torturados con palizas, con descargas eléctricas, los vejan con asfixia en las aguas. Esbirros cubanos están dirigiendo ese método de tortura acá en Venezuela. Y luego aparecen suicidados de una manera misteriosa en las cárceles del SEBIN. Y la desaparición forzosa es común en este gobierno del mal. Este gobierno ha matado la institucionalidad, la industria, el comercio, la propiedad privada. Recuerden las expropiaciones desenfrenadas de Hugo Chávez. Las Fuerzas Armadas están controladas por este régimen y han convertido a los ciudadanos en mendigos, en pordioseros, en miserables, dependientes del Estado para que siempre estén en miseria esperando la bolsa de comida de cada mes.
y que los miserables se sientan satisfechos y agradecidos con las migajas que reciben, y por eso aplauden los discursos huecos, demagógicos y descarados, inmorales, de quienes los tienen hundidos en la miseria y en el hambre. Entonces, Venezuela quiere decir que no tiene esperanza de ser libre de este gobierno. Mire, yo le voy a decir algo: Venezuela en realidad no tiene una dictadura tradicional, sino que es más bien que está siendo controlada por una mafia internacional peligrosísima. Venezuela es cuna de terrorismos, de terroristas también, es cuna de grupos subversivos al margen de la ley que se refugian ahí porque consiguen el techo que los ampara. Y Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Pero lo que más ha hundido a Venezuela es la cantidad de supuestos ministros evangélicos junto a muchos llamados cristianos que se han arrodillado ante este gobierno diabólico que está bañado en sangre de animales sacrificados al diablo, en ritos santeros, babalaos y brujeros en la montaña del Sorte, en los sótanos del Palacio de Miraflores y en todas esas institucionalidades que abren sus puertas y las cierran para hacer ritos diabólicos privados. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. Lo que tiene a este gobierno en el poder son las fuerzas del mal, son las fuerzas de las tinieblas. ¿Y por qué no han sido rotas? Porque todavía hay un pueblo de Dios que está ciego, y entonces la única manera será que Dios le abra los ojos a través del proceso de juicio y de disciplina. Cada vez que aparece Maduro en televisión, está amenizando el show del día allí en el Palacio de Gobierno. Y es que cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en un rey, sino que convierte al palacio en un circo. Y todos esos pastores, todos esos supuestos ministros evangélicos que están haciéndole coro, que están bailando con él ese ritmo socialista, ellos son los payasos de ese circo. Quiero decirles al mundo entero, como ministro del Evangelio de Jesucristo, que todo el que ande detrás de este gobierno corrupto no puede ser asociado con la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia evangélica de Jesucristo, ni tampoco esos ministros entre comillas que le hacen coro a este gobierno. No me representan a mí ni a la verdadera iglesia evangélica de Venezuela. Qué triste. Y ver sacerdotes católicos valientes pronunciándose en contra del gobierno es una cachetada al evangelio de Jesucristo en Venezuela por culpa de estos ministros zánganos y simbióticos, parásitos. Venezuela, óyeme bien, Venezuela, óyeme bien. La iglesia evangélica es apolítica, no sincretiza con este, ni con ningún otro gobierno, ni con ningún partido político, porque dice, segunda de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La historia ha probado, ha demostrado que el matrimonio entre la iglesia y el Estado es una desgracia, es una tragedia. La fe verdadera en Dios y la política son dos polos opuestos, son irreconciliables. La iglesia evangélica solo adora y sirve a Jesucristo, no a ningún gobierno ni ningún partido político de la tierra. Esos que andan detrás de este gobierno y lo apoyan con las marchas, y en las marchas no pueden ser considerados verdaderos cristianos evangélicos. Se han vendido por una prima de miseria, por un bono de miseria. Le han vendido el alma al diablo al aplaudir a este gobierno maligno. Se han olvidado del Dios vivo y Dios todopoderoso, que es el único que puede salvar a los pueblos. No como dicen los comunistas, que solo el pueblo salva al pueblo. Claro que es una gran mentira del diablo. Al pueblo solo lo salva Dios. Dios es el salvador del mundo y en Dios esperarán las naciones.
Otros ministros se han lanzado a la política para armar ese show, esa payasada del gobierno y hacerle creer al mundo que hay libertad en Venezuela, una libertad política donde se puede competir en unas elecciones, pero todas las elecciones desde que Chávez ganó ya están ganadas por el gobierno, están arregladas, están acomodadas, solo necesitan la pantalla de las elecciones, pero el resultado ya está cifrado a favor del gobierno. Ya ellos tienen los números, tienen los votos, solo le faltan las elecciones para justificar la victoria, entre comillas. Por años vimos el show de la falsa oposición en la mesa de diálogo, en donde ellos nunca representaron los intereses de Venezuela ni del venezolano, sino el de ellos mismos. La oposición ha sido, óigame bien, la oposición ha sido la barragana de este gobierno, cómplice de la desgracia que hoy vive Venezuela. La oposición no tiene una cara limpia que mostrarle al país. Es corrupta, es falsa, es traicionera, es una Judas. Bendito sea el Señor, nadie cree en ninguno de ellos. Y quiero decirle que la salida de la crisis no es política, no es electoral, es espiritual. No se va a solucionar en las urnas electorales, sino en volverse a Dios en humillación, en polvo y en ceniza, y pedirle perdón a Dios por entronizar en el corazón de la nación a un hombre que solo dejó ruina. Me refiero a Chávez, que dejó miseria, dejó corrupción, dejó los delincuentes entronados. Tienen más poder los delincuentes que la misma policía. El éxodo de millones de venezolanos buscando sobrevivir en otros países. Y claro que muchos de esos que andan por el mundo, esos venezolanos que andan en esa diáspora del mundo, ellos endiosaron a Chávez. Muchos de ellos rezaron el Chávez nuestro, gritaron Chávez, corazón de la patria, cuando el único corazón de la patria se llama Cristo. Ellos también gritaron Chávez, comandante eterno, el único comandante eterno, el único que se levantó de la tumba, venció la muerte y está sentado a la diestra del Dios Padre, se llama Jesucristo, el único comandante eterno. Bendito sea el Señor. Y hoy Venezuela está en crisis humanitaria reconocida mundialmente. La oposición es cómplice de esta desgracia nacional, con excepción, lo digo con toda honestidad y con toda valentía y propiedad, de María Corina Machado, que ha sobrevivido a toda clase de abusos y atentados contra ella y contra su partido, y ha encarado valientemente a este gobierno. Y aclaro, óigame, aclaro bien, yo no tengo inclinación política hacia ningún bando. ¿Por qué? Porque yo soy un predicador del Evangelio, conservador y fundamentalista de todo lo que está escrito en la Biblia. La Biblia es la verdad eterna y absoluta, y ella presenta únicamente a Jesucristo como el único Señor y Salvador del mundo, no a ningún hombre, porque Jesucristo fue el único que recibió todo poder arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pero esta mujer, María Corina Machado, que ha dado la cara por esos venezolanos que saben que no hay futuro para ellos en este gobierno corrupto, ella está hablando por todos los que no tienen voz en Venezuela. Que Dios la bendiga y la guarde de todo mal. Y hubo un tiempo cuando Venezuela sintió un fresco o como un aliciente cuando llegó Juan Guaidó, pero Juan Guaidó resultó siendo lo mismo, haciendo lo mismo que la falsa y la mal llamada oposición hizo, y regresó la decepción con más negrura que antes. Pero el show satánico sigue cuando supuestos ministros, que en realidad no son verdaderos ministros del Señor, llamados por el Señor del Evangelio, sino que son hombres y mujeres que han sido carnetizados por el gobierno y le hacen creer al mundo que la iglesia evangélica en Venezuela está con este gobierno malvado. La iglesia evangélica no es la iglesia privada de este gobierno comunista. La iglesia
evangélica, bendito sea el Señor, le pertenece a Jesucristo. La cabeza de la iglesia evangélica en Venezuela no es Chávez ni es Maduro, es Cristo. Hay un decreto incluso oculto en el que se declara a la iglesia evangélica como propiedad del gobierno chavista. Maduro incluso se ha proclamado y lo han proclamado como el protector de la iglesia evangélica venezolana. Que el Señor reprenda al diablo y todos sus mentirosos. El protector de la iglesia es el Espíritu Santo, no un hombre pecador que si no se arrepiente va rumbo al infierno, y con él todos los que lo reconozcan como el protector de la iglesia. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, y aquí mi pueblo es la iglesia. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ay de los que dejaron a Dios para confiar en estas cisternas rotas del gobierno chavista, comunista. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Proverbios 29:2 dice que cuando domina el impío, el pueblo gime. Y Proverbios 28:12 dice que cuando se levantan los impíos, los hombres tienen que esconderse. Entonces el fin de este gobierno está cerca, está muy cerca. Dios los va a acabar, los va a barrer como se barre la basura. Pero tengo que anunciar algo que sé que pocos quieren oír, y es que luego que este gobierno caiga, porque va a caer, vendrá persecución a los evangélicos, porque por culpa de estos falsos cristianos, aduladores, lambuscones, en Venezuela creen, y en el mundo, que la iglesia evangélica es parte de este gobierno maligno. Fui llamado apátrida, pitiyanqui, escuálido, predicador del imperio, por decir lo que el Espíritu Santo me ordenó hablar. Yo subí unas visiones que Dios me dio de lo que viene para Venezuela, pero fue borrado de mi canal. En las visiones vive Jehová en cuya presencia estoy, que me juzgará y me condenará si lo que digo no es cierto. Hace más de 5 años subí a YouTube, entre muchas, estas visiones. Yo me vi que iba por la carretera de Tocuyito en Venezuela y vi tanquetas blancas, tanquetas de guerra, y oí una voz que me decía: empezó la guerra civil en Venezuela. Y a mí me atrapó esa situación y yo corrí hacia una montaña para refugiarme, porque yo sabía que pronto empezaría la balacera. Bendito sea el Señor. Luego de esto me veo en el centro de Caracas, en algún bulevar del centro de Caracas, y vi a un hombre vestido de pantalón de jeans y una camisa blanca, manga corta, que estaba sentado en una silla detrás de una torreta con 2 ametralladoras, y me volvieron a decir: mi siervo, esa es la guerra civil que ha comenzado en Venezuela. Había gente armada por la ciudad. Por todos lados se oía la misma noticia, y mucho movimiento de personas corriendo, buscando sitios para resguardarse y para disparar sus armas desde un sitio estratégico. Yo estaba en shock mirando todo eso y viendo esa escena, pero ahora oigo un ruido de muchos motores sobre mi cabeza, y cuando miro hacia arriba vi el cielo lleno de aviones que tenían pintada la bandera de los Estados Unidos. Digo verdad delante de Dios y no miento. Vi en la frontera de Venezuela cómo entraban convoys de camiones militares con soldados, y muchas camionetas Homer de color arena, esa como la que usan los marines de los Estados Unidos. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo no me arriesgaría a perder mi alma por ser mentiroso delante del Espíritu Santo. Oí una voz que decía: el juicio ha llegado para Venezuela, que confió en los hombres y en la política y no en mi Hijo Jesucristo, a quien yo les entregué para salvarlo. La iglesia será limpiada. Oí la voz del Señor a través de lo que yo traigo sobre Venezuela. También vi un gran terremoto
Amados, un gran terremoto lo vi yo en esas visiones que sacudió a Venezuela, y será un terremoto que aparecerá en la madrugada entre 3:30 y 5 de la mañana. Este terremoto va a sorprender a Venezuela y al mundo. Vi cómo la tierra se sacudía, se movía violentamente y se abrían zanjas en la tierra, y veía como casas, carros, edificios se iban por esas zanjas, por esas grietas profundas que se abrían en la tierra. Y vi incluso a los santeros y a los brujos temblando y llamando a sus dioses. Y yo me reía y le decía: llamen a Changó, llamen a Batalá, llamen a esos diablos de santeros que ustedes han invocado, que los ayuden. Y sus altares se hacían polvo, caían. Vive mi Dios, como las aguas del lago de Maracaibo subieron hasta el puente sobre el lago Rafael Urdaneta. Y ese puente Rafael Urdaneta cayó, y las aguas del lago corrían por los pueblos de alrededor, y yo veía como las casas eran inundadas. Era un desastre, hermanos. Veía como ríos de aguas revueltas, escúcheme, llenas de fango, de lodo, de piedra, de escombros, de árboles, corrían por las calles de Venezuela. Dios me juzgará, óigame, Dios me juzgará si lo que estoy diciendo no es cierto. El Señor me dijo: en las aguas de estos ríos y el mar, en donde han hecho bautizos y ritos santeros, brujeros y babalaos, con esas mismas aguas en las que me han provocado a ira, yo los azotaré con esas mismas aguas, las derramaré sobre ellos, y sabrán que yo soy Dios, y ninguno hay más fuera de mí, ni quien de mi mano pueda librar el día en que manifieste mi ira y mi enojo. El juicio continuaba, bendito sea el Señor, contra los evangélicos apóstatas, porque vi iglesias, templos, mejor dicho, que fueron derribados y otros fueron quemados, y vi brujos poniendo sus ídolos sobre los escombros de esos templos como señal de la victoria de los ídolos, de la brujería y la santería sobre esos templos. Pero esos templos fueron los templos en donde adoraron al gobierno y pactaron con él. Esos fueron los templos donde los pastores dejaron que se treparan al altar los políticos estos corruptos, sucios, blasfemos, borrachos, adúlteros, hijos del diablo, a hacer sus arengas y sus convenios políticos. Las cárceles eran vaciadas de presos comunes para meter a los evangélicos. Todo el que se conoció en Venezuela como evangélico fue echado en las cárceles. Gran angustia viene para la iglesia evangélica en Venezuela. Así será depurada la iglesia de Jesucristo, que se contaminó con la política y apoyaron a los enemigos de la verdad de Jesucristo. A estos políticos que solo han usado la iglesia para sus fines, lo han usado como tontos útiles, con promesas que nunca, óigame, promesas que nunca han cumplido ni van a cumplir. Bendito sea el Señor. Esa persecución será breve, hermanos, pero será muy cruel, será violenta. Pero en las cárceles también veía como el Espíritu Santo descendía como llovizna, y los pastores y los hermanos se abrazaban, lloraban juntos, se pedían perdón mutuamente y perdón al Señor, se reconciliaban. Amados, detrás de los barrotes de hierro sucederá lo que hasta ahora no se ha podido ver: la unidad verdadera de la iglesia de Cristo. En ese día no habrá denominaciones, solo la iglesia de Jesucristo, llorando y clamando y esperando en Dios. Luego de esto, de que la iglesia sea limpiada por el fuego disciplinario de Dios, viene un gran avivamiento que se va a extender por el mundo entero, y comenzará desde allí, desde Venezuela. Saldrán hombres y mujeres como antorchas encendidas por el Espíritu Santo para conquistar las naciones con el Evangelio del Señor Jesucristo. Señales, milagros, prodigios, portentos que nunca fueron hechas se manifestarán en aquellos días por medio de estos hombres y mujeres que
que han sido limpiados, que se han mantenido íntegros y puros y fieles a Dios en estos tiempos de apostasía de Venezuela y que estamos viviendo hoy, donde vemos una iglesia genuflexica delante de un gobierno corrupto, falso y tirano. De otras naciones vendrán a Venezuela para recibir de lo que Dios ha derramado sobre este país, sobre Venezuela. Y de este gobierno diabólico y de todos sus cómplices y secuaces no quedará ni recuerdo. Dios no le dejará pero ni raíz ni rama. Muchos se van a suicidar, otros van a morir bajo el juicio que viene, otros serán juzgados y encarcelados y condenados en prisiones del exterior. Lo que ellos temen, eso les vendrá y no habrá quien los salve de la mano de Dios. Dios me dijo, a muchos los voy a encerrar en Venezuela, no podrán huir, haré que las fronteras se hagan de hierro y los cielos de bronce para que ningún avión vuele para llevarlos a ningún lugar. No van a escapar de mi mano. Amós 9:3 dice, si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Ese día, amados hermanos, ya no serán los blasfemos, los soberbios que hoy blasfeman contra Dios y se creen pequeños dioses, que se creen intocables. Nadie es intocable, nadie escapa de la justicia de Dios, nadie escapa de la omnipresencia de Dios. Isaías 13:11 dice, y castigaré al mundo por su maldad y al impío por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Los soberbios que hoy hablan cosas duras contra Dios, contra su palabra, contra la verdad, contra el cristianismo, ese día temblarán delante del Dios a quien han ofendido. Hoy hay muchos falsos profetas dándole palabra de bien a un gobierno maligno, derramador de sangre, culpable de la miseria, de la corrupción que hay. Palabra que nunca ha venido de Dios. Todos esos falsos y esos falsos ministros, ese día conocerán lo que es caer en las manos terribles del Dios vivo. Proverbios 29:12 dice que si un gobernante atiende palabra mentirosa, todos sus servidores y seguidores serán impíos. Y repito, la solución para Venezuela no es política. Ningún candidato traerá lo que Dios tiene en plan para Venezuela en su tiempo. Y pido a Dios que guarde a María Corina Machado, que guarde su vida y su familia, porque ha sido la voz que ha denunciado públicamente este gobierno. Yo la vi diciéndole a Chávez allí en el Congreso, en la Asamblea, cara a cara, le digo, tú eres un ladrón. Que Dios guarde a esa mujer, que Dios bendiga a María Corina Machado. Dios te bendiga y te guarde, María Corina, por lo que has hecho desde los días de Chávez. Pero la liberación de Venezuela viene a la manera de Dios. Y para concluir, yo llamo al verdadero pueblo evangélico de Venezuela a que se aparte de la política y de los políticos, porque juicio viene sobre Venezuela y sobre esos políticos. Bendito sea el Señor, incluyendo Bertucci y los otros que han usado los púlpitos, la Biblia y el nombre de Jesucristo para cosechar votos. Apártese, porque juicio viene sobre ellos. Yo estaba predicando en Centroamérica y Dios me dijo, anda a Venezuela y diles, yo llamé a Venezuela así como Asuero llamó a Basti, en medio de alegría, de abundancia y de mesas llenas y festines y muchas suculencias, y no quiso venir. Entonces Venezuela y la iglesia venezolana tendrán que venir a mí como Esther, temblando, en ayuno, en miseria y con miedo de perder la vida. Ve y dile eso. Yo hoy cumplo delante de Dios diciéndole lo que el Espíritu Santo me mandó a decirle a todo el pueblo de Venezuela y al mundo entero que tiene la mirada y la atención puesta sobre Venezuela.
Y con la liberación de Venezuela, las naciones que están bajo la bota roja del socialismo y del comunismo también serán liberadas. Viene un efecto dominó de liberación en otras naciones, comenzando con Venezuela. Así que repito, y lo digo con voz de trueno, la iglesia evangélica venezolana no es el manto religioso que cubre a este gobierno impío, maligno y ocultista. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no el componente de un sistema corrupto y ocultista. He hablado lo que Dios me mandó hablar, lo que Dios me mostró y me mandó decirle a Venezuela. Así dijo el Señor, bendito sea Dios. Así que prepárense, Iglesia de Cristo de Venezuela, Iglesia del mundo entero. Preparémonos porque el rapto está a la puerta. Recuperemos los espacios perdidos. Vayamos a predicar el Evangelio. Rompamos las cadenas. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Somos la verdadera iglesia. No somos un símil creado por un partido político, por un gobierno. No somos una maqueta de papel como esa iglesia que hoy está acompañando a este gobierno criminal. La iglesia de Cristo no se ha prostituido ni se prostituirá con nadie. La iglesia de Cristo solamente reconoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Preparémonos porque las trompetas están que suenan. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.